sea, fíjate. de médico a médico. Sí. No, de paciente a médico. Tú eres el médico, yo soy el paciente. Fíjate lo siguiente. Hablando con Vicente Díaz, que fue rector del CNE, contábamos que la Alianza Democrática tiene como 20 y pico partidos. El G4, en el documento que sacó, tiene que, más o menos por ahí, un poquito más, 20 y tantos. Ya van como 50. Si tú le metes los partidos regionales, puedes llegar a 80. Y cuando hay elecciones que aparecen tarjetas, llegas a 150. Ese es el mundo opositor. Pero ese mundo opositor, que está dividido entre quienes creen salidas electorales y salidas de fuerza, agrégale ahora esto. Un grupo se fue por el revocatorio, fue a pedir revocatorio, y aquello uno no sabe dónde va a parar, porque si no mides bien puedes perder, aun cuando el país está como está. Luego, están solicitando que en las conversaciones estas de Oslo metan a los disidentes chavistas. Pero por un lado, tienes dentro del G4 un grupo muy radicalizado, donde tienes a María Corina, que no, bueno, ni que le pongan a José Gregorio Hernández, que dice que Capriles no es de oposición. Y tienes a Freddy Guevara, que todos los días declara a ver si destruye cualquier posibilidad de unidad, porque vaya que... En estos días también quería hacerle un examen a María Corina y un examen a Capriles, a ver si los meten allí. Guaidó anuncia que estos días van a decir quiénes son los representantes de la oposición, como si él fuera el juez, igual que María Corina, de toda esa variedad de partidos, de 150, ellos son los que deciden quién entra y quién sale. Entonces, el gobierno dice, no, primero quítame las sanciones, tráete, ¿dónde están los reales? Como Piñerúa, por cierto. Entonces te ponen unas condiciones para negociar. En medio de todo eso, ¿tú ves algún chance? Bueno, como me dijiste que íbamos a empezar esto de paciente a médico, tiene síntomas y síntomas muy complejos. Es casi un síndrome psiquiátrico complejo que requiere de una cura, de sueño para comenzar. Pero es fundamental, escúchamelo, es fundamental. La unidad, la organización y avanzar en el propósito que hoy todos los sectores opositores al gobierno queremos, que es que se produzca un cambio del destino que hoy Venezuela tiene. Lamentablemente hemos caído, parece un zigzag lo que vamos haciendo en la estrategia opositora. Un día decimos que vamos a votar, otro día que no, otro día que sí, otro día que vamos a la calle. Y definitivamente cuando tú haces un análisis de todas las cosas que hemos utilizado, de todas las cosas que han pasado en estos 20 y tantos de años de la revolución, encuentras que el signo o el síntoma más efectivo que hemos logrado, con el que hemos logrado avanzar, con el que hemos logrado acumular fuerza política y social, ha sido participar en las elecciones. Fue un error no participar en las elecciones del 2005, luego participamos en las elecciones parlamentarias del 2010, acumulamos un poquito de fuerza y luego vinimos a las elecciones del 2015 y acumulamos mayor fuerza, que logramos la mayoría del Parlamento Nacional, pero se cometieron errores que no se discutieron, que no se analizaron, que no se evaluaron, que llevó a esta situación que hoy tenemos en el Parlamento, haber perdido el Parlamento, teniendo nosotros la mayoría de la gente molesta en la calle, o tú haces una encuesta y de cada 10, de cada 8 de cada 10 venezolanos están descontentos contra este gobierno. Entonces, ha sido la estrategia opositora que ha fallado, y por eso nosotros en Acción Democrática, con esta nueva dirección política que encabeza el compañero Bernabé Gutiérrez, ¿qué hicimos? Bueno, un momentico, ya no podemos seguir por aquí por donde vamos a retomar la ruta electoral y nos planteamos eso como un mecanismo que lo vamos a continuar haciendo para las elecciones que vienen regionales, para la posibilidad o no de la activación del referéndum revocatorio, pero pensando ya en el 24, que pareciera lejísimo, como te decía al principio cuando entrábamos al programa, pareciera que el 2024 es muy lejos. No, el 2024 está ahí y nos va a permitir a nosotros reagruparnos como fuerza política, avanzar, acumular fuerza y poder presentar un candidato o candidata a las elecciones presidenciales del 2024. Fíjate, muchos nos atacaron cuando decidimos participar y las descalificaciones fueron terribles, nos dijeron de todo y sin embargo nosotros aguantamos el palo, el aguacero, un poco como decía Carlos Andrés Pérez, llueve y escampa, y esperamos que escampara para aterrizar en este momento, que a pesar de que siguen habiendo decisiones e indecisiones, diría yo, indecisiones por parte de algunos sectores que quieren participar pero no hayan cómo salirse de este enredo en el que ellos mismos se metieron, pues hemos tenido información de buena fuente, inclusive pública y privada, de sectores que
no habiendo participado el 6 de diciembre, han reconocido que fue un error y que quieren regresar a la ruta electoral. Todavía siguen presiones, inclusive presiones, algunos pueden tener presiones de instituciones externas, de organismos externos, que puedan estar evitando que se tome la decisión correcta. Pero nosotros vamos a seguir en esa ruta. Creemos que la ruta es electoral, que la ruta es constitucional, que nosotros tenemos que participar y estar adentro para lograr efectivamente el cambio que estamos esperando. Así que es una cuestión de mucha paciencia. Estas elecciones regionales van a definir lo que va a ocurrir en los próximos meses y en los próximos años en Venezuela. Yo tengo la fe y la certeza, la fe militante de que nosotros vamos a lograr acumular la mayor cantidad de fuerzas posible y vamos a lograr el triunfo que esperamos. Y en relación al tema del que tú me decías de la cantidad de organizaciones, bueno, pero es que están haciendo uso de organizaciones que no están allá, porque Acción Democrática no está allá y la cuentan allá. Acción Democrática está aquí en la conducción del compañero Bernabé Gutiérrez, en la conducción de una nueva dirección política. Fíjate que te decía también antes de entrar al programa, nosotros teníamos hace bastante tiempo que no convocábamos a lo que el país siempre conoció, que fue el Comité Ejecutivo Nacional. El Comité Ejecutivo Nacional se reunía para tomar las grandes decisiones, no la tomaba una sola persona, la tomaba un colectivo de dirigentes de Acción Democrática, convocábamos a un comité directivo nacional del partido y todo el país se paralizaba y los medios de comunicación estaban pendientes de la decisión que iba a tomar el Comité Directivo Nacional de Acción Democrática. Bueno, esas cosas las estamos retomando, ya llevamos varios comités ejecutivos nacionales, venimos discutiendo las políticas de alianza en el seno de la Alianza Democrática que hemos conformado con otras organizaciones políticas, que tú señalabas cerca de 20 organizaciones políticas, todas las decisiones que tienen que ver con la discusión, por ejemplo, de lo que tiene que ver la actividad parlamentaria, la discutimos previamente, discutimos el orden del día, evaluamos cuál va a ser la posición, mira, tú vas a intervenir aquí, tú vas a intervenir aquí, tú vas a dar esta posición. Eso es lo que hace que un partido efectivamente pueda organizarse de manera positiva para avanzar en la lucha contra este régimen que tenemos hoy los venezolanos. Rubén, vamos a ir al corte y ya regresamos con Práctica. Aparece en Carabobo, ya vamos a hablar de eso como posible candidato. Pero hay una cosa que me interesa plantearte, fíjate. El gobierno, la oposición generalmente descalifica al gobierno, dice, repite lo que dicen los Estados Unidos, es narcotraficante, se busca, maluco, comen niños, etc. Pero si tú revisas, bueno, este es un gobierno revolucionario, te guste o no, sea malo o bueno, tú no puedes agarrar y ponerle la etiqueta que te le gana, porque ellos son lo que son. Digo esto porque Maduro está jugando la geopolítica. Maduro fue canciller y entiende que el problema que está planteado es del continente. Fíjate que cuando ganó Trump, mandó a Mike Pence, ¿tú te acuerdas? Sí, por claro. Todo, a ver si se metía, y en todos lados dijo, mire, no se meta porque aquí, en todos lados hay izquierda y derecha. El continente se ha polarizado en izquierda y derecha. Y es muy inestable, porque la derecha y la izquierda no se quieren. Son como perros y gatos. Entonces es muy inestable. Tú ves Bolivia, todo lo que ha ocurrido, Chile, donde te metas vas a encontrar situaciones complejas, derecha e izquierda, peleándose por el poder. Colombia, vi una grabación en WhatsApp, una muchacha muy inteligente, más de 6.000 muertos han producido la operación de organismos policiales del Estado que han ido acabando con todos los dirigentes de la FARC que se legalizaron, dirigentes de municipios, todo el que medio no les gusta van y lo llevan por el medio. Esta situación de protestas que pretenden aquí simplificarla diciendo que se trata de Petro que quiere el comunismo para allá. Ahí está Marco Rubio, que ya dijo, Colombia es un plan para... Marco Rubio es pavoso. Fíjate, se metió en el caso de él y Trump, ellos ganaron Florida, pero destruyeron todo lo demás, inclusive la Asamblea Nacional que está en manos de Guaidó. Pero entonces, Maduro está jugando la geopolítica. Él sabe que no se pueden meter porque la crisis que además generaría... que tiene dos aliados importantes que no los puedes conocer, claro, que son Rusia y China. Tú no puedes conocer, forman parte de la comunidad internacional. Entonces jugando allí, él sabe también que él tiene que quitarse toda esa narrativa que le construyeron, dictadura, dictador, maluco, etc. Tanto así que reconoce que a Albán y a Pernalete lo matan organismos policiales. Y en el discurso de la Asamblea, Jorge Rodríguez, de encuentro con factores, bueno, se han reunido con todo el mundo para producir unas leyes y hablan de paz. Y está todas estas gestiones que se han hecho. Ahora, eso obedece a que Maduro entiende que si no produce un proceso de respeto a la institución,
si no se quita la dualidad, si no es visto como un político y no con las etiquetas, pues no contribuye a los otros factores y a su propio gobierno. Entonces abre un compás. Pero hay gente que no se da cuenta que ese compás se abrió. Cuando, perdona que haga la intervención un poquito larga porque yo hablo más que tú. Fíjate, cuando de Klerk se dio cuenta que éramos un grupito de blancos y había una mayoría negra en Sudáfrica y que tarde o temprano eso iba a cambiar, fue y le dijo a Mandela, mire usted el hombre. Y Mandela lo entendió. Y cuando salió a la cárcel, Mandela llegó a la casa y estaba la esposa, Winnie, vestida de guerrillera llamando a la lucha armada. Y le dijo, mira, tú y yo vamos por caminos distintos. Y se divorció. Claro. Y el día que cuando se puso la cosa fea, muchos muertos, dijo, aquí la salida es electoral. Y se bajó. Y ahí está Sudáfrica. Entonces hay gente que no entiende eso. No entiende que el plan del gobierno a ti te conviene que se desarrolle para producir confianza en los votos, en la salida electoral, para que no haya protectorado, para que haya alternabilidad y para que respeten el resultado. Pero para eso tienes que quitar la amenaza. Si tú le dices a Maduro, como vive diciendo el G4, te voy a meter preso, te voy a no sé qué cosa, lleva a la corte, te voy a... No hay manera de conversar ni dialogar con la confrontación. Ese es el primer término. O sea, tenemos que reconocernos. Y fue un error no reconocer que había un chavismo, que hay un chavismo, que está ahí latente, que su promesa acaparó buena parte de la atención del pueblo venezolano, bueno, que por los errores que pudimos haber cometido, a pesar de que de eso también podemos hablar, los errores que se pudieron haber cometido en el sistema democrático, pues llegó alguien haciéndoles unas ofertas que lo enamoraron y la gente se pasó para allá. Yo siempre he señalado que el sistema democrático venezolano, los únicos 40 años de gobiernos civiles que hemos tenido los venezolanos, los únicos gobiernos han sido, no fueron perfectos, pero eran perfectibles, a diferencia de lo que ha ocurrido con este gobierno, con esta revolución que ha tenido, porque no es de gratis las etiquetas que el gobierno se ha ganado en el camino, es que ahora reconocen que tienen una crisis social, una crisis económica, una crisis financiera, y entonces, bueno, cambian, digamos, pasan de la izquierda radical, comienzan a moderar el lenguaje y a pasar hacia el centro. Y yo creo que eso está bien, pero eso solamente lo podíamos lograr nosotros estando allí, no podíamos lograrlo no estando allí. Estamos hoy en la Asamblea Nacional, se ha impulsado, por ejemplo, la creación de la comisión de diálogo, de paz, de reconciliación, se han ido a reunir con todos los sectores han hecho una serie de planteamientos que están siendo escuchados en este momento para corregir el tema más grave que tenemos los venezolanos en este momento, que es el tema de la economía, del sector en la economía. Entonces, todo eso ha influido. Y además de eso, hay un factor que también hemos señalado nosotros, que está bien que la comunidad internacional esté preocupada por los problemas de Venezuela, pero acompáñenos a nosotros a resolver la situación que tenemos, que nosotros los venezolanos seamos los que vamos a resolver el problema que tenemos, la diferencia que hoy podemos tener, lo que no puede hacer la comunidad internacional, y en eso ha caído parte de la comunidad internacional, es imponernos a nosotros la agenda. Por ejemplo, fue nefasto que el embajador de los Estados Unidos le diera el nombre a la plataforma opositora. ¿Qué es eso? Si somos nosotros los que tenemos que resolver nuestro problema, lo que tenemos que buscar la definición de la estrategia y el nombre que tiene que tener los factores opositores. Entonces, yo siento que el gobierno ha entendido la necesidad de abrir de manera sincera ese diálogo y nosotros estamos aprovechando esa oportunidad para construir una esperanza distinta, diferente a lo que está pasando. Fíjate, en las leyes que hemos venido planteando en la Asamblea Nacional, en el Parlamento Nacional, se han discutido leyes que tienen que ver con el ámbito económico. Por ejemplo, la ley de emprendimiento, la ley de zonas económicas especiales. Hoy se ha debatido la ley de la chamba juvenil, que tiene que ver con la inserción del sector juvenil en el sector productivo del país. O sea, estamos dándole una vuelta a esas leyes. La única ley en la cual nosotros decidimos no votar con ellos fue en la propuesta de ley del Parlamento Comunal, pero hemos coincidido con el sector oficialista y no por eso somos colaboracionistas, no por eso somos alacranes, no por eso estamos vendidos al gobierno, no, nosotros estamos aspirando que se produzca un verdadero cambio
del sistema económico, del sistema político de Venezuela, que se produzca el cambio que los venezolanos están esperando. Hoy el 85-90% de los venezolanos quiere que se produzca un cambio de la situación que estamos viviendo, de la grave crisis económica, del salario que no alcanza absolutamente para nada. Y esos son los debates que nosotros estamos dando en la Asamblea. Entonces había que hacerlo, había que estar ahí y inclusive estamos haciendo lobby con la comunidad internacional, con distintos sectores de la comunidad internacional, con distintos partidos que conforman la geopolítica internacional para explicarle lo que realmente está pasando, porque estuvieron escuchando a un solo sector que tenía una posición extremadamente radical y que no había producido resultados. El caso específico, exigir sanciones. Tú has visto un gobernador, tú has visto un ministro haciendo cola, esa cola ahorita cuando venía subiendo, esa cola inmensa de gente esperando, que deben de tener horas y días esperando para poder echar gasolina subsidiada. No, los que estamos siendo afectados por esas sanciones son precisamente el pueblo llano, el pueblo de a pie, la gente común, la clase media, las clases populares, producto de esas sanciones. Entonces nosotros, en Acción Democrática y en la Alianza Democrática, hemos venido planteando que se suspendan esas sanciones. Y en eso hemos coincidido con el gobierno. El gobierno, por supuesto, a razón digamos, del interés que tiene de que estos sectores participen, regresen a la ruta electoral, ha hecho unos planteamientos. El tema de levantar las sanciones, el tema de que se reconozca el Parlamento, porque hay posiciones que tú no entiendes. En estos días fue un grupo político a pedirle al Consejo Nacional Electoral la activación del referéndum revocatorio. Pero ¿cómo le pides tú entonces a un Consejo Nacional Electoral que tú no reconoces? Que tú dices que fue electo por una asamblea ilegítima, que tú no reconoces, tú no participaste en las elecciones del 6 de diciembre. Entonces ahí hay muchísimas contradicciones. Yo aspiro que regrese la sindéresis, que regrese podamos retomar el camino hacia la vía que nos puede conducir a una verdadera solución de la crisis que tenemos. Vamos otra vez para el corte porque está bien. Te voy ganando. Me vas ganando. Agüita, mira, para que carbure. Para carburar. Rubén, fíjate, el referéndum revocatorio. Las veces que hemos ido al referéndum revocatorio, la oposición se ha equivocado de plano. Primero, siempre estaban las elecciones de gobernadores y alcaldes de por medio, y entonces ponían primero el revocatorio. Cuando una victoria en gobernaciones y alcaldías hubiese ayudado al resultado revocatorio. Pero al invertir los procesos, bueno, la torta completa. Pero ahora, bueno, está el revocatorio, es legal, eso no tiene nada de malo. Pero como decía Sun Tzu, tú sabes que yo he releído a Sun Tzu y cada vez lo cito, a ver si el G4 lo lee, porque el G4 se le perdieron, las victorias se le perdieron. No entiende que hay que ganar a veces, que esas victorias mínimas contribuyen a recuperar la esperanza. Fíjate, entonces, si vas al revocatorio en este cuadro de 500 partidos y divididos y todo el mundo se odia, pues vas a perder. Y luego, Freddy Guevara, Blanca Rosa Mármol de León y varios de ese sector han señalado que, bueno, ¿y por qué vas a ir a un revocatorio? Ese señor no es presidente, yo lo desconocí. Entonces, está en unas discusiones intestinas que, por Dios. En una psicosis. Sí, entonces el revocatorio que pudiera ser una salida puede volver a ser una trampa. Porque Sun Tzu decía, tú no vas a una batalla a menos que vayas a ganarla. Y para ganarlas tienes que evaluar escenarios, ver qué tiene el otro, qué tengo yo, y jugar. Y jugar. Aquí se jugó con la amenaza creíble. Bueno, vienen los gringos, vienen los marines, el TIAR, la ONU, todavía hay unos de ellos que insisten en esas cosas, en la salida de fuerzas, cuando eso no es posible aquí. Lo explicamos antes y lo discutimos y tú también, cuando hablamos del continente y su inestabilidad. Y luego hay un gobierno distinto en los Estados Unidos, que es el de Biden, ese no es Trump. Claro. Fíjate que en el caso de Israel y Hamas, Biden dice, oye, vale, la paz, vamos a ponernos de acuerdo, dejen los tiros. Y sale Trump a decirle, ¡cobarde! Radicalismo. Porque para los radicales, cuando uno habla de paz, de votos, de institucionalidad, de política, este es un débil. Genuflexo. Sí, este es un genuflexo. Pero resulta que esos señores radicales lo ponía ahí, o la Barrieta lo ponía hoy en un Twitter, por lo menos yo lo interpreté así. Bueno, pero ¿hasta cuándo nos vas a estar mintiendo? Tú entiendes que todas esas mentiras han hecho que, según las encuestas, la gente ya no cree en la política, que no cree en ninguno de ustedes. Correcto. Porque son unos tramposos, porque no cumplen la palabra. Ahora vamos a un diálogo que, por la manera en que se está pintando, ya tú ves que eso no va para ningún lado. Porque hay unos que quieren excluir al otro. Freddy Guevara dijo, estamos viendo a ver si metemos a María Corina. Y haciendo el examen todos los días a Capriles,
a ver si pasa. ¿Qué es eso, chico? No, pero la mesita y los alacranes jamás. Ajá, entonces vas a ir tú solo, cuando la realidad esta es tan compleja. Entonces, en ese cuadro, ¿qué posibilidades de victoria hay? Nosotros, en AD, hemos discutido este tema, hemos escuchado la opinión del compañero secretario general, compañero Bernabé, y en ese ambiente que tú has descrito perfectamente, vemos muy peligroso que nosotros, luego que avancemos en este proceso electoral regional, convoquemos el referéndum revocatorio y no logremos, porque para tú salir del presidente Nicolás Maduro, tendrías que obtener 7,5 millones más un voto. Y esa cifra pudiera ser peligrosa en un ambiente tan polarizado dentro de la oposición y con una posibilidad de abstención, porque la gente, lo que tú has dicho, pues la gente no cree en los partidos, no cree en nosotros los políticos por todas estas decisiones erráticas que se han tomado. Entonces eso pudiera ser muy peligroso, a diferencia de que si tú acumulas fuerza, si tú logras acumular fuerza para el 21 de noviembre, puedes pensar, como te dije, en el 2024 para ir a una elección presidencial con mayor cohesión, mayor coherencia, con mayor fuerza electoral y social para definitivamente salir de esta situación que estamos viviendo los venezolanos. Entonces, para que se pudieran producir el referéndum revocatorio, tendríamos que tener entonces unas condiciones que en este momento no se han dado, pero se pudieran dar y las vamos a buscar. Y es, por ejemplo, lograr la mayor unidad posible. Llamar a todos los sectores, porque la Alianza Democrática le ha abierto las puertas a todos los sectores, inclusive a los sectores más radicalizados, los que más nos atacaron. Nosotros nunca respondimos a esos ataques, nunca respondimos las descalificaciones que tuvieron hacia nosotros, y con eso dejábamos nosotros una puerta abierta a la tolerancia y al entendimiento, que es lo que necesita hoy el país. Entonces tendríamos que, digamos, amalgamar la unidad, la organización dentro de la Alianza Democrática, la participación, que se aumenten los niveles de participación electoral en el 21 de noviembre, y eso pudiera hacer que nosotros evaluáramos esa estrategia, sin decir sí y sin decir no, ya de entrada. Lo que no entendemos es cómo un grupo se adelanta cuando ha debido esperar, porque se hace necesario también tener un poquito de paciencia en una situación tan compleja como la que tenemos, para que no sea un solo sector el que llame a eso, sino que hayamos, pues, después del debate y la discusión, nos hayamos puesto de acuerdo y apuntar a la estrategia correcta. Nosotros en AD estamos pensando que ese llamado al referéndum revocatorio en estas condiciones en que estamos es muy peligroso, porque nos pudiera desmotivar a la gente que hemos logrado motivar para el 21 de noviembre para el 2024. Entonces, lo vamos a evaluar en su tiempo. Vamos a seguir trabajando en la unidad, vamos a seguir llamando a todos los sectores a que participen. Han llamado en privado, han llamado muchos sectores, que inclusive han estado en reuniones que no quieren fotos, porque no, o sea, es una cosa, tenemos que hablarle claro al país. Y yo creo que una de las cosas que ocurrió y que nosotros estamos haciendo, la estamos haciendo por todo el medio de la calle, es que se iban a reunir con el gobierno, se iban a reunir con Nicolás Maduro, se iban a reunir con Jorge Rodríguez, y entonces, pero pretendían desconocer, o sea, mantenerlo oculto, y bueno, el gobierno hacía lo que tenía que hacer, daba a conocer de esas reuniones y generaba la frustración en la gente. Nosotros no, nosotros sí nos estamos reuniendo con el presidente Maduro, nosotros nos estamos reuniendo con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, porque los estamos reconociendo que están en el poder, que manejan el Estado venezolano, el gobierno venezolano, y estamos precisamente a través del proceso de negociación, de diálogo, de entendimiento, lograr que lo que estamos buscando, que es que este país entre en un proceso de paz, porque no podemos seguir en esta peleadera que hoy hemos tenido, mientras la inmensa mayoría de los venezolanos tiene un deterioro de su calidad de vida, no hay buenos servicios públicos en el país, no hay una salud adecuada para los venezolanos, no hay un sistema educativo ideal para los venezolanos que lo pudiéramos tener, porque este país lo ha tenido todo. Entonces, nosotros sí estamos reconociendo que es a través del proceso de negociación, de diálogo, que podemos avanzar en esta terrible crisis que tenemos hoy los venezolanos, y vamos a seguir apuntando hacia allá. Mientras tomas agüita, fíjate lo siguiente. Hay que tomar agüita. Fíjate lo siguiente, a la gente señala, las encuestas lo dicen,
que no solo este grupo radicalizado generó unas expectativas que no se cumplieron, sino los que están en la asamblea, los partidos de la alianza, caramba, no se identifican con las necesidades de la gente, sino que andan jalándole al gobierno y son muy pro gobierno. De alguna manera las etiquetas terminan funcionando, aunque no sea verdad. Claro. Entonces, uno ve la Asamblea Nacional, yo quisiera que la Asamblea Nacional, no sé si lo van a aprobar porque no sé, ahí la comunicación es muy rara, debería enviar una delegación, una comisión, apure, y que nos digan qué pasó ahí. Esas cosas están llenas de cuentos. Lo de Santrigo, al final, yo creo que fue el gobierno colombiano que actuó, pero hay de todas versiones, que no, que sí, que lo secuestraron, que lo entregaron. Ok, la situación de La Vega, para ponerte un ejemplo, y eso lo decía a Fairuja, la compañera que estuvo aquí, la situación de La Vega, y hay todos los días una plomazón. Bueno, quisiéramos una explicación de lo que está pasando. Sí, porque el Estado venezolano tan fuerte no puede ser que no pueda con el COC y con el otro, con la Costa Nosotros hemos rechazado la violencia, inclusive en el seno de la Asamblea Nacional la hemos rechazado, porque definitivamente la violencia no conduce a nada. Pero y además, fíjate tú, Kiko, nosotros hemos rechazado la presencia de grupos irregulares en la frontera. Venga de donde venga, etiqueta la que tenga, nosotros como factor de la oposición. Pues ya me va a contestar porque tenemos que ir al corte, pero lo que te quiero preguntar es, ¿hace falta una oposición que sea oposición? Porque está bien, la racionalidad funciona, pero también hay unas emociones, una gente que está pasándola mal. Si tú acompañas a la gente te puede entender. Pero todo se hace en unos círculos en los cuales, oye, primero no hay la presencia de aquellas organizaciones fuertes que estaban en los barrios, en todos lados y comunican, sino que ahora la comunicación por la pandemia, por la cuarentena y por la realidad de los medios, ahora redes y los canales están muy limitados. Ayer cerró el diario El Tiempo, su edición impresa, porque no hay papel por la plata. Entonces hay unas limitaciones ahí, pero hace falta una comunicación, transparencia, porque la política cuando es así enredada, como el caso, hay que explicarla mucho. Vamos a hablar de eso porque ya me hicieron señas aquí que vamos para el corte y regresamos con Rubén Lima, que ya tomó agüita. La paz, los votos y todo eso, pero que se identifique con los sectores populares. Yo siempre pensé que AD era la clave del proceso venezolano por su sentido popular. Porque los otros partidos, sin hablar mal de ellos, porque además yo soy clase media, son muy clase media. Y aquí la mayoría es pobre, y ahora más. Y entonces no acompañamos a la gente en su sufrimiento, en sus dolores. Aquí hay protestas por todos lados y los partidos no están. Y las organizaciones políticas declaran desde Miami, pero no declaran desde el barrio, desde la Yo creo que tenemos que mejorar quizás la técnica de comunicación de lo que estamos haciendo. Es importante, porque Acción Democrática, indudablemente, como lo he señalado muchísimas veces, es un partido con arraigo popular y están ahí nuestros dirigentes, nuestros secretarios de organización general, parroquial, de los comités locales, municipales, están presentes y forman parte de muchos de esos gremios que forman las protestas. Pero claro, no aparecen quizás con la gorra, no aparecen con la bandera, eso quizás sea un tema de comunicación, pero sí hemos estado presentes. Y en esta nueva directiva de Acción Democrática hemos profundizado la presencia nuestra en los sectores populares y hemos hecho denuncias importantes. Fíjate, el 19 de enero, la Asamblea Nacional nos pide el apoyo para aprobar un acuerdo para la liberación de los recursos para la vacunación del COVID. Y nosotros, sin ningún complejo, acompañamos a la bancada oficialista en la aprobación de ese acuerdo. Como te dije, no porque nosotros estemos siendo colaboracionistas con el gobierno, sino porque comprendemos que la liberación de esos recursos que están represados por el tema de las sanciones están afectando de manera importante y están agravando una situación que ya existía. Y así la señalé yo. Yo me paré allí y señalé, mira, tenemos una situación caótica en nuestros hospitales, 80% de los hospitales públicos no están funcionando, 75% no tienen aparatos para los estudios imagenológicos, 95% de fallas en insumos médicos quirúrgicos. La gente cuando va a los hospitales tiene que hacer una lista de mercado para poder ser atendido. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? El gobierno, Nicolás Maduro, en cadena nacional me llamó irresponsable, me dijo que yo era un irresponsable frente a esa situación. Y yo lo invité, le dije, bueno, pero vamos a hacer una cosa, porque es probable que lo estén engañando sus ministros. Bueno, vamos entonces
aparecernos de manera incógnita en esos hospitales y en esos ambulatorios para que tú veas la realidad. O sea, nosotros sí hemos utilizado la plataforma de la Asamblea Nacional, no de manera sensacionalista, no de manera estridente como algunos en el pasado querían figurar. No, nosotros tenemos la responsabilidad histórica de denunciar lo que está pasando, pero a la vez buscar a través de la negociación y el diálogo la solución al problema, porque en definitiva lo que cuenta es que tú puedas ayudar a resolver el problema. Si le podemos dar un vuelco a la economía, si podemos implementar leyes que mejoren la calidad de vida de los venezolanos, bueno, eso va a valer la pena, porque yo quiero gobernar este país. Y todos los que estamos haciendo política queremos llegar al poder, no para servirnos nosotros, sino para servir a los demás. Pero no quiero llegar al poder o no queremos ser gobiernos en la ceniza de un pueblo que ha sido destruido porque no nos pusimos de acuerdo en la solución de los problemas. Entonces, sí ha habido preocupación con el tema de la frontera, sí ha habido discusión en el seno de la Comisión de Defensa, de Política Exterior, de Política Interior. Lo que no hemos sido estridentes en el planteamiento de la denuncia o en la búsqueda de una solución, porque se está haciendo. Allí está, por ejemplo, nuestro compañero secretario general, compañero Bernabé, está en la Comisión de Defensa y está al tanto de esta situación. Entonces, no se trata de hacer estridencia frente a los problemas. Tú tienes razón, hay que acompañarlo y lo estamos haciendo, pero son muchísimos también los problemas que hoy tenemos los venezolanos producto de la crisis que estamos viviendo, pero lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Y te voy a decir algo, la gente va a reconocer que este partido, Acción Democrática, que es el único partido revolucionario que ha tenido el país, porque nosotros sí transformamos la realidad de los venezolanos de una Venezuela rural a una Venezuela urbana y produjimos grandes obras que beneficiaron al pueblo venezolano. Este partido en esas elecciones del 21 de noviembre va a ser reconocido como ese trabajo ahora, que estamos tú haciendo. Hablas mucho de paz, de encuentro, comparto muchas de las cosas que dices, pero ¿cómo AD, un partido que se dividió, que no se pudo poner de acuerdo, va a poner de acuerdo a la sociedad venezolana? Bueno, pero nosotros, hubo una división porque había un sector que decía que no había que votar y había un sector que decía que había que votar. El 16 de enero del año 2020, en un secretariado nacional de Acción Democrática, la inmensa mayoría de los secretarios generales, creo que salvo 2 o 3, y todos los gobernadores estábamos de acuerdo en que había que participar, en que había que retomar la ruta electoral, en que había que abandonar la agenda insurreccional, en que había que abandonar la agenda abstencionista. Eso se lo planteamos al secretario general de aquel entonces y le dijimos, nosotros tenemos que retomar eso y tenemos que inclusive tomar el liderazgo opositor ya debido a la cantidad de errores que se habían cometido para que podamos encauzar el país hacia un proceso electoral. Y bueno, se dieron una serie de situaciones sobrevenidas, vino la pandemia, se tomó una decisión, la tomó una sola persona, eso produjo un choque en los factores, digamos, que conformamos al partido, y unos se quedaron en la agenda abstencionista y otros nos vinimos a la ruta electoral, que de ahí no nos vamos a volver a salir. Vamos a salir del presidente Nicolás Maduro, vamos a salir de todo el gobierno de Nicolás Maduro, vamos a cambiar la realidad de los venezolanos, volveremos a ser felices, como lo hemos señalado, precisamente a través de lo que establece la Constitución, a través del voto, que es la herramienta, la única herramienta que hoy tenemos los venezolanos para producir los grandes cambios que estamos aspirando los venezolanos. ¿Y qué hacemos con los que están por allí rezagados? Van a ser cada vez menos en la medida que avance este proceso. Nosotros, fíjate, hay una cosa que quería señalar. Muchos factores de los que no participaron el 6 de diciembre han regresado y están regresando a la ruta electoral. Nosotros estamos diciendo, las puertas están abiertas para conformar una alianza democrática muchísimo más amplia. No tenemos ningún complejo con eso. No vamos a poner ningún tipo de alcabala para que se conforme esa gran alianza. ¿Por qué? Porque sabemos que en el común de la gente es importante que estemos unidos. Nos lo dicen cuando visitamos las calles, cuando estamos en los barrios, la gente nos lo dice. Yo estuve recientemente en sectores en Carabobo, en la Guacamaya, en 1 de Mayo, donde la gente está preocupada por el tema de, mira, ustedes están unidos, por fin ustedes están unidos. Entonces es importante que nosotros sigamos impulsando eso. Pero ojalá que estos sectores o alguno de estos sectores que se está acercando no venga con la idea de que, bueno, yo no me voy a rejuntar contigo porque tú eres alacrán, porque tú eres colaboracionista y te va a poner una etiqueta. Porque al único que le estaríamos haciendo el favor es nuevamente al gobierno, como se lo hicimos el 6 de diciembre. Entonces, tiene que haber una unidad verdadera de propósito para poder salir de esta situación. Estamos haciendo ese gran esfuerzo y lo vamos a seguir. En mis investigaciones de comunicación, todas esas etiquetas
vienen de los sectores radicalizados de la oposición, que son expertos en eso. Tanto los que están agrupados en torno a María Corina, que cuando tenían Panampos al lado, bueno, aquello era por la goma. Y los que dirige la Comisión de Comunicaciones, donde está Ravelo y Freddy Guevara. De ahí vienen las etiquetas. Bueno, el propio Freddy Guevara, cuando habla de la mesita, habla de los alacranes. Cuando un dirigente de ese calibre habla de alacranes, tú dices, ah, caramba, es que te compartes la etiqueta, ¿no?